Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Botero y soy la vicepresidente financiera del Grupo ISA. Quisimos hacer esta presentación de los resultados financieros del Grupo ISA para el cierre de 2019 para que ustedes sientan los resultados mucho más cercanos a ustedes. Vamos a tener 3 puntos: resultados financieros 2019, la propuesta de dividendos que llevaremos a la Asamblea de Accionistas y las recomendaciones que les haremos a ustedes. Arranquemos recordando el nuevo ciclo estratégico de ISA. ¿Qué es lo importante? Que es una declaración que haremos un crecimiento con valor sostenible desde el año que arrancó a finales de 2018 hasta el año 2030. ¿Qué quiere decir crecimiento con valor sostenible? Básicamente 3 cosas: que generaremos valor al accionista, que aseguraremos la vigencia corporativa y que crearemos impacto social y ambiental. En generar valor al accionista, ¿a qué nos estamos comprometiendo? A que nuestro EBITDA crecerá por lo menos en un 70% desde el cierre de 2018 hasta el 2030. Y que para lograr esto vamos a tener una inversión de 10.5 billones de dólares, tanto en las geografías actuales donde hoy ISA hace presencia, como en geografías nuevas, que básicamente es asegurar la vigencia corporativa, donde vamos a invertir 2.000 millones de pesos en nuevos negocios de energía y 150 millones de dólares en empresa. Y en crear un impacto social ambiental estamos apuntándole a reducir 11 millones de toneladas en CO2 equivalente. En crecimiento con valor sostenible, en el tema de generar valor al accionista, vemos el comportamiento de nuestro EBITDA, donde arrancamos en el año 2014 con 2.297 millones de pesos y en el año 2019 cerramos con 5.286 millones de pesos. Entonces, nuevamente, la idea es llegar al año 2030 con 8.600 millones de pesos de generación de EBITDA. En inversiones tenemos un total de 4.441 billones de dólares, donde en el 2019 ejecutamos 784 y estos son los valores que pensamos ejecutar desde el 2020 hasta el 2024. ¿Qué queremos resaltar acá? Que tenemos un ROE este año del 13.2%, que ha sido el resultado más alto que ha obtenido ISA a lo largo de su historia. ¿Qué es el ROE? Es el rendimiento que la plata que pusieron los accionistas en ISA ha tenido a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los principales resultados de 2019? Todos supremamente positivos. Unos ingresos que pasan de 7.235 a 8.139, creciendo un 12.5%. Un EBITDA que crece casi un 10%, llegando a 5.286 millones de pesos, como lo habíamos anotado anteriormente. Una utilidad neta que cierra en 1.639 millones de pesos, un crecimiento del 7.5%, también muy positivo. Y un ROE que, como lo dijimos anteriormente, cierra en 13.2, que es un crecimiento del 3.1%. ¿Qué es relevante de resaltar acá? Llevamos 4 años consecutivos creciendo nuestra utilidad neta, batiendo nuestros propios récords. Eso es muy notable si tenemos en cuenta que estamos en un ambiente cada vez más competido. Y lo del ROE, que ya lo habíamos resaltado anteriormente, una rentabilidad sobre el capital, el más alto de la historia de ISA. Esas son las figuras que queríamos resaltar. Listo, entonces ahora entremos en más detalle sobre ingresos operacionales. Esta es la información consolidada, les recuerdo, del Grupo ISA. Tenemos 2 datos a resaltar. El primero es, cerramos en 8.139 millones de pesos el total de ingresos operacionales del grupo, con un crecimiento cuando lo comparamos contra el año 2018 de 12.5%. Ahora, si le quitamos los ingresos de la construcción, que simplemente depende de la dinámica de los proyectos que estemos construyendo en Brasil, en Perú, en Chile, vamos a tener un crecimiento solo de los ingresos de operación del 11.6%.
¿A qué se debe este crecimiento tan relevante? A nuevos proyectos que entraron en operación en todas estas geografías donde nosotros operamos y a que en Brasil, específicamente en ISA CETEPI, que es nuestra empresa en Brasil, la que controlamos y todas sus subsidiarias, logramos capturar unas eficiencias muy importantes durante el periodo de la construcción que impactaron positivamente los ingresos operacionales. Ahora vamos a hablar del EBITDA, la misma dinámica, vamos a comparar 2018 con 2019, vamos a aislar el efecto de la construcción y a ver qué pasó con nuestro EBITDA puramente operacional. Entonces, cerramos, como habíamos repetido varias veces anteriormente, porque es una cifra bien relevante, en 5.286 millones de pesos de EBITDA para el grupo como un todo, lo que significa un crecimiento del 9.8% cuando lo comparamos contra el cierre de 2018. Si aislamos estos eventos extraordinarios que tuvimos durante el año 2018 y si aislamos el ingreso o el EBITDA que viene por la actividad de la construcción, nuestro crecimiento en el EBITDA es del 13.2%, muy representativo. Y es básicamente por un aumento en los ingresos operativos, como habíamos mencionado anteriormente, del 11.6%, y porque hemos tenido un manejo muy eficiente de los gastos de administración, operación y mantenimiento. El margen EBITDA en el año 2019 fue cercano al 65%. Ahora, si lo vemos por país, Brasil contribuye con un 34%, Colombia con un 25%, Perú con un 20% y Chile con un 18.7%. Y si la vista es por negocio, energía, nuestro negocio principal, un 83%, vías casi un 15% y telecomunicaciones un 2.5%. Continuemos ahora con la utilidad neta. Como habíamos mencionado anteriormente, tuvimos un crecimiento del 7.5% del año 2018 al año 2019. Si aislamos nuevamente, y este es el dato más relevante, o sea, un 7.5% de crecimiento per se ya es un crecimiento muy positivo, sobre todo si tenemos en cuenta que tuvimos eventos extraordinarios en el año 2018 por 203.000 millones de pesos. Entonces, si quitamos esos eventos extraordinarios, nuestro crecimiento real, comparando vis a vis todo el comportamiento que tuvimos durante el 2018 y el 2019, es realmente del 22.4%. Y eso es muy positivo y vale la pena resaltarlo. ¿Qué influyó? Lo que hemos venido resaltando anteriormente, la entrada en operación de nuevos proyectos, las eficiencias que logramos capturar en ISA CETEPI, nuestra empresa en Brasil y sus subsidiarias, y unos mayores ingresos por concesiones viales. Nuestro margen neto es del 20.1%. Y si tenemos las mismas dos vistas, una por país y una por negocio, encontramos que Brasil contribuye con un 35% de la utilidad, Colombia con un 28%, Chile con un 19%, Perú con un 17% y por negocio energía trae 1.400 millones de pesos de utilidad, vías 269 y telecomunicaciones más o menos es neutral a la utilidad. En el balance general tuvimos un crecimiento de activos de 8.5%, tenemos activos por 49 billones de pesos, eso muestra la solidez de la compañía y es básicamente ¿por qué? Por todas las inversiones que hemos hecho en los países donde estamos ubicados y por las eficiencias en construcción que hemos venido repitiendo de CETEPI y de sus empresas. Un crecimiento en pasivos del 6.4%, que básicamente es una mayor deuda para soportar el crecimiento del grupo ISA, y un patrimonio que crece un 11.4%. La acción, este es nuestro termómetro. En el año pasado tuvimos unos resultados muy positivos, dignos de ser resaltados. La verdad es que a mí se me eriza el pelo cuando hablo de ellos porque decir que tuvimos una valorización del 40.2% y que cuando nos comparamos contra el mercado
nuestra valorización estuvo un 58% por encima del Colcap, pues esto es digno de repetir una y otra vez, sobre todo cuando vemos que esto estuvo muy bien soportado por el volumen de la acción. Cuando comparamos el volumen transado del año 2018 con el volumen transado del año 2019, notamos un crecimiento de casi el 70%. Y el flotante de la acción terminó en 39.77, básicamente por la venta que hizo EPM de una participación pequeña, lo cual apoyó muchísimo la liquidez de la acción. El precio de cierre fue 19.600 pesos por acción, y logramos un máximo histórico de 20.480 pesos. Ahora, ¿cuál es la propuesta de dividendos para este año? Nosotros siempre arrancamos con unos criterios que tenemos presentes. ¿Por qué? Porque la administración y especialmente nosotros en la vicepresidencia financiera tenemos que velar por entregar un balance a nuestros accionistas. ¿Y cuál es ese balance? Dar un buen dividendo, algo que remunere bien la inversión que han hecho en la compañía, la confianza que han depositado en la compañía, pero también asegurarnos que podemos ejecutar el plan de inversiones del que ya le hemos hablado, en este caso hasta el 2030. Entonces, tenemos unos hechos y datos que son reales y que tenemos que tener presentes al momento de definir cuál va a ser ese dividendo que vamos a recomendar en la asamblea, y es que tenemos una utilidad neta que es superior a la caja. ¿Esto por qué pasa? Porque hemos tenido unos eventos extraordinarios en Brasil que han representado un incremento fuerte en utilidad neta, pero que no se ven reflejados en caja. Esto es básicamente la explicación. Lo segundo, ya lo habíamos repetido, es una estrategia de crecimiento, que es esta estrategia 2030, donde lo que queremos es maximizar la rentabilidad, que esta es una muy buena noticia para el accionista. Adicionalmente, tenemos una política sana de endeudamiento. Nosotros tenemos una calificación de riesgo, que es grado de inversión, que la cuidamos como un tesoro, y tenemos que seguir velando por mantener esta calificación de riesgo. Y un principio de flexibilidad financiera, que no es otra cosa que decir, asegurémonos tener el espacio para que si viene una oportunidad bien interesante, podamos participar en ella, no nos apretemos mucho. Entonces, de acuerdo con lo anterior, lo que hemos definido desde el año pasado es entregarle al accionista un dividendo equivalente al 40%, cercano al 40% de la utilidad neta que genera la empresa. Nosotros, si observamos de 2015 a 2020, hemos entregado un dividendo que ha crecido anualmente un 20%. Y esta cifra es una cifra bien relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que en este mismo periodo el crecimiento de la utilidad ha sido de más o menos el 18%. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros le estamos entregando a nuestros accionistas un poco más de lo que realmente ha crecido nuestra utilidad. Hemos hecho un esfuerzo adicional precisamente para que nuestros accionistas se sientan bien remunerados. Este año la propuesta es entregar 675 pesos por acción. Y vamos a ver esto cómo se compara con nuestros pares en el mercado. Nosotros tenemos dos métricas. Una es el rendimiento del dividendo, que se llama el dividend yield, y la otra es el payout, que simplemente es la proporción de la utilidad que yo le entrego a los accionistas. Estas son las métricas no solo de ISA, sino son las métricas que utiliza el mercado en general para compararse cómo está vis a vis con el resto de participantes del mercado. Entonces, ¿qué observamos? En un periodo entre 2015 y 2020, el promedio que nosotros hemos entregado o que hemos tenido de rendimiento del dividendo es del 3.3%. Obviamente en el 2020 es un dato del 3.7%, pero en ese promedio es del 3.3%. Y los emisores colombianos han tenido un rendimiento del dividendo del 2.8%. Quiere decir que nosotros estamos muy por encima de los emisores colombianos. Ahora, la otra métrica, que es la proporción de la utilidad que nosotros entregamos. En este mismo periodo hemos
entregado en promedio el 48%, cuando los emisores en Colombia han entregado cerca del 35%. La conclusión, por las dos métricas, ISA le está entregando a sus accionistas en promedio un dividendo muy por encima de lo que entrega el resto de emisores en Colombia. Eso, digamos, era la presentación de los resultados y la recomendación de los dividendos que llevaremos a la asamblea. Y ahora el tercer capítulo, un poco con el propósito que nosotros tenemos en ISA, y es conocer bien a nuestros accionistas y de esta forma emitir algunas recomendaciones para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que les queremos decir el día de hoy? Que identifiquen su perfil, que teniendo en cuenta la experiencia que tengan en el mercado, digan, miren, yo en esto soy una experta, yo no necesito a nadie que me diga cómo hacer las inversiones, yo me puedo bandear solito, o por el contrario, que digan, no, yo invertí en ISA porque me encanta la compañía, porque veo que los resultados son sorprendentes, pero la verdad yo no sé cómo me siento frente a un movimiento de mercado, entonces yo sí necesito algo de asesoría. Entonces es como a sincerarse y decir, oiga, yo soy dentro del grupo, estoy dentro del grupo de los que sé, o estoy dentro del grupo que digo necesito acompañamiento. Mantenerse actualizado. Es muy importante uno tener la mayor información. Yo digo que tener información da tranquilidad, sobre todo en un momento como en el que estamos viviendo actualmente, donde el mercado está tan movido. Es muy importante uno saber qué es lo que está pasando, para saber si se asusta o no se asusta y qué decisiones tomar. Entonces, la recomendación es lean todos los artículos que puedan sobre ISA, pero también sobre el mercado, para uno decir, es que la acción de ISA se está cayendo de esta forma porque mire lo que está pasando en el mercado, pero espérese un momentico, si yo miro en cuánto se está cayendo el mercado, la acción de ISA se está cayendo en la mitad, entonces eso quiere decir que estoy en el lugar correcto. Entonces, mantenerse informado es supremamente importante. Revise las tarifas. Entonces, pues depende del comisionista de bolsa, que se llama depositante directo, que cada accionista escoja, donde ISA no tiene ninguna injerencia. ISA no puede decirle a un comisionista de bolsa, venga, por favor, bájele las tarifas a estos accionistas, porque cada comisionista de bolsa tiene la potestad de definir sus tarifas, pero sí es muy importante que cada accionista haga una debida diligencia, entienda cuáles son sus opciones, cuáles son los comisionistas de bolsa que hay en el mercado y cuáles son las tarifas que le van a cobrar. Entonces es importante hacer esa tarea. Adicionalmente, uno siempre tiene más cositas que la acción de ISA. Por ejemplo, tiene un crédito hipotecario, tiene un crédito de vehículo, tiene unos pesitos más que le sobran y los puede tener metidos en un CDT o en una cuenta de ahorros. Casi siempre los bancos de los que hacen parte estas comisionistas de bolsa lo premian a uno por tener todo lo que se llama portafolio, o sea, manejar todos sus productos en el mismo sitio. Hagan la tarea de acercarse al comisionista y decirle, venga, ¿en cuánto bajaría mi tarifa si yo además le traigo mis recursos que tengo de cuenta de ahorro? O si además cojo el crédito hipotecario con el banco del que usted hace parte. Hagan esa tarea, vayan un poquito más allá de lo que tienen actualmente. Y por último es asesórate. Sobre todo si cuando te sinceras contigo mismo te das cuenta de que necesitas acompañamiento, de que no puedes tener una lectura clara de mercado y entender qué hacer o qué no hacer, pues siempre apóyate en el comisionista de bolsa para entender yo qué debo hacer, o llamen a la oficina de accionistas de ISA y también piensen en voz alta con la persona que les contesta al teléfono, que les va a dar una buena orientación. Muchísimas gracias, eso era todo lo que les queríamos transmitir.